La legisladora explicará el contenido de este proyecto de ley orgánica de cooperación del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional. La legisladora Raiza Corral es la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Buenas tardes a todos los colegas asambleístas y a todos los ciudadanos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales. Al ser mi primera intervención en el presente periodo legislativo, quiero aprovechar para enviar un saludo especial a mi provincia, Manabí, por ratificar su confianza en nosotros y permitirnos volver a la primera función del Estado para representarlos. En el transcurso de esta presentación, tengo la intención de explicar y discutir detalladamente un proyecto de ley de suma importancia para nuestro país. Se trata de una iniciativa que busca regular los mecanismos de cooperación y asistencia entre la República del Ecuador y la Corte Penal Internacional. Todo esto en aras de garantizar una adecuada investigación y enjuiciamiento de crímenes bajo su jurisdicción. Este proyecto de ley no solo refleja nuestro compromiso con los principios fundamentales de la justicia internacional, sino que también representa un paso significativo hacia la construcción de un orden global más justo y más equitativo. Por favor, señor presidente, solicito me ayuden a compartir una presentación que he enviado con anterioridad. Autorizado. La comunidad internacional, a lo largo de la historia, ha manifestado su preocupación por sancionar y no dejar en impunidad aquellos actos atroces que se han considerado como atentatorios y particularmente graves contra los derechos humanos. Todo esto por su condición directa de afectación misma del ser humano por medio de crueles conductas. Como antecedentes, tenemos que en 1872 Gustave Moynier propuso la creación de un tribunal permanente que se encargue de juzgar las violaciones a la Convención de Ginebra. En la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles de 1919 ya se concibió una Corte Internacional ad hoc. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética establecieron los tribunales ad hoc de Nuremberg y Tokio. En 1948, la Asamblea General de la ONU delegó a la Comisión de Derecho Internacional estudiar la conveniencia de crear un órgano judicial internacional permanente. En 1953, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU presentó un proyecto de Tribunal Penal Internacional. Finalmente, en 1991, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU presentó un proyecto de crímenes de derecho internacional. En 1990, los conflictos de Bosnia, Croacia y Ruanda llevaron a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableciera dos tribunales ad hoc. En julio de 1998 se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma, con una votación de 120 estados a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. En Ecuador, se suscribió este estatuto el 7 de octubre de 1998. El Congreso Nacional conoció y aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de diciembre del 2001. La ratificación del estatuto por parte del Estado ecuatoriano fue el 5 de febrero del 2002 y su publicación en el registro oficial con el número 699 el 7 de noviembre del 2002. Al convertirse en Estado parte, nuestro país acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes enumerados en el Estatuto de Roma. Siguiente, por favor. La legislación nacional sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Nuestra Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece ya la imprescriptibilidad de crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. También el principio de responsabilidad de jefes y de superiores en el artículo 80. Nuestro Código Orgánico Integral Penal del 2014 y con las enmiendas del 2021 incorpora disposiciones del Estatuto de Roma y define crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
También jurisdicción y prescripción. Reconoce jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. Existe una falta de desarrollo en cooperación con la Corte Penal Internacional. Nuestra legislación no ha desarrollado mecanismos de cooperación en áreas pendientes como la obligación de cooperar, tramitar solicitudes, el procedimiento interno, la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, la solicitud de detención, detención provisional, aplazamiento de solicitudes, consultas con la Corte Penal Internacional, renuncia a la inmunidad y otras formas de cooperación. Por lo tanto, de manera ardua se ha trabajado en la elaboración del articulado del presente proyecto, de tal forma que se contó con la presencia de varios representantes de la academia, de organizaciones sociales y profesionales del derecho, todos estos especializados en la materia, así como representantes de las diferentes instituciones y carteras de Estado, entre ellos a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Nacional de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, sin obviar, por supuesto, varias mesas de trabajo conformadas por expertos y los equipos asesores de la Comisión, así como también la presencia de la asambleísta proponente del presente proyecto de ley, la asambleísta Esther Cuesta. Siguiente. La estructura del proyecto de ley se encuentra estructurado en 6 capítulos, 35 artículos, 2 disposiciones generales, una transitoria y una disposición final. El capítulo 1, que habla de las disposiciones generales, corresponde al objeto, finalidad, ámbito de aplicación, definiciones, principios de las autoridades competentes y de las formas de cooperación. Aquí vamos a revisar un poco de qué se trata el objeto de del presente proyecto de ley. El objeto de este proyecto de ley es la regulación de mecanismos de cooperación y asistencia entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Todo esto con la finalidad de garantizar la adecuada investigación y enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte, conforme a su jurisdicción y las funciones dispuestas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su normativa complementaria. Esto es, mediante la determinación de competencias de los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos que permitan cumplir con la obligación de cooperar y de asistir a la Corte. Siguiente, por favor. El proyecto, en aras de cumplir con su objetivo, desarrolla 4 finalidades específicas que consisten en poder garantizar la entrega de personas a la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de conformidad con la presente ley. Así también establecer los procedimientos para atender y resolver la solicitud concurrente de entrega y detención de una persona requerida por la Corte, poder establecer criterios por los cuales se procederá a la detención provisional de personas en el territorio nacional que con el carácter de urgente requiera y fundamente la Corte Penal Internacional y, por supuesto, establecer los criterios para tramitar las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte Penal Internacional. En el marco de la cooperación se deberán observar los principios generales de derecho como lo son el de cooperación, el de complementariedad, el de confidencialidad, la debida diligencia, la cosa juzgada, la obligatoriedad y la protección. Sobre las autoridades competentes, el artículo 6 determina aquellas que actúan directamente en la cooperación con la Corte Penal Internacional, las mismas que deberán brindar la cooperación necesaria para cumplir con la finalidad y el objeto, tanto el proyecto de ley y el estatuto, todo lo que implica su aplicación. Para ellos, estas entidades establecerán canales de coordinación interinstitucionales que garanticen la cooperación con la Corte Penal Internacional, siendo estas las siguientes carteras de Estado: la Autoridad de Relaciones Exteriores de nuestro país, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, los órganos de administración de justicia y otra entidad del sector público que en el ámbito de sus competencias sea requerida.
Sobre los tipos de cooperación, se contemplan dos tipos de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Por un lado, la solicitud del Estado, que es cuando la función judicial, a través del Consejo Nacional de la Judicatura o de la Fiscalía General del Estado, remite solicitudes de cooperación a la Corte Penal Internacional por vía diplomática. En los casos de investigaciones o sustanciación de juicios por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte o que constituyan crímenes tipificados en el derecho nacional. Así también la cooperación del Estado, que es cuando el Estado ecuatoriano presta plena cooperación a la Corte Penal Internacional, particularmente en lo relativo con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de competencia de la Corte. Del capítulo 2 encontramos de los procedimientos para la cooperación. Cabe destacar la importancia de los aspectos que voy a mencionar en la presente diapositiva, como son la entrega de la persona a la Corte Penal Internacional, el tratamiento con respecto a la detención de una persona en tránsito en Ecuador y requerida por la Corte Penal Internacional, la solicitud de un orden de comparecencia, el aterrizaje imprevisto en el territorio ecuatoriano de una aeronave u otro medio de transporte que traslade a una persona requerida por la Corte Penal Internacional, el traslado provisional de personas detenidas, el traslado y comparecencia voluntaria de testigos o expertos ante la Corte Penal Internacional. Todos estos aspectos establecen el procedimiento paso a paso a seguir por el Estado ecuatoriano, en términos y funciones específicas que deben llevar a cabo cada cartera de Estado, desde la solicitud por parte de la Corte Penal Internacional vía diplomática, su recepción por parte de la autoridad competente en materia de relaciones exteriores, la orden de detención emitida por la Corte Nacional de Justicia y dirigida a la Policía Nacional, su detención y posterior análisis de constitucionalidad y legalidad por parte de la Corte hasta su resolución y entrega. Capítulo 3 de las solicitudes concurrentes de entrega y extradición. Es aquí donde se recoge la normativa correspondiente a las solicitudes concurrentes de extradición por parte de un país y la solicitud de entrega por parte de la Corte Penal Internacional, dando siempre prioridad a la Corte. Aquí cabe mencionar que no aplica para ciudadanos ecuatorianos, debido a la prohibición constitucional. Capítulo 4, otras formas de cooperación. Aquí encontramos las actividades de investigación, la realización de actos o pruebas judiciales, la protección a víctimas y testigos que se encuentren en el Ecuador. Adelante, por favor. De la seguridad nacional, información confidencial, aplazamiento de la asistencia, consultas y erogación de gastos para la asistencia. Aquí trata la negativa de la solicitud por temas de seguridad nacional, el uso de información confidencial, el aplazamiento de la asistencia, la procedencia de la consulta a la Corte Penal Internacional y la forma en que corren los gastos para la asistencia. En el capítulo 6 encontramos de las decisiones de la Corte, las inmunidades, los amicus curiae e improcedencia de otorgar asilo y refugio. Se encarga de regular lo relacionado con las sesiones de la Corte Penal Internacional en el Ecuador, las inmunidades de las personas de la Corte Penal Internacional, la procedencia de un amicus curiae, la improcedencia de otorgar asilo y refugio cuando existan motivos fundados para considerar que la persona solicitante ha cometido un crimen tipificado en el Estatuto de Roma. Tiene un minuto, asambleísta. Finalmente, contamos con disposiciones generales, una disposición transitoria que concedería 180 días para que se emita el reglamento respectivo, una disposición final donde se determina la entrada en vigencia de la presente ley. Por favor, al final. Como conclusiones, encontramos que existe el cumplimiento legal, satisface requisitos constitucionales y legislativos, está enfocado en una sola materia, una alineación normativa, ya que se ajusta a las normativas constitucionales e internacionales, especialmente en el Estatuto de Roma,
obligaciones internacionales, ya que facilita el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos y derecho penal, apoya la cooperación para juzgar conductas macrocriminales, los principios de colaboración, ya que garantiza el cumplimiento del principio de colaboración y complementariedad del Estatuto de Roma, mejora la eficiencia y durabilidad de la Corte Penal Internacional, una participación amplia y un rigor técnico porque involucra a los asambleístas, los equipos técnicos, a la academia, a la Cancillería, a la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado. También asegura rigurosidad técnica por parte de la ciudadanía, un régimen procesal interno porque establece un sistema interno para poder manejar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, proporciona normativa completa para la cooperación y complementariedad del Estatuto y, en fin, cumplimiento constitucional, ya que garantiza derechos sin discriminación, cumpliendo obligaciones constitucionales. Además, busca el desarrollo progresivo de derechos y adaptación a estándares internacionales para dignidad e igualdad. Muchas gracias.